En este día que nos hemos juntado para tenemos visita, tener una charla y tenemos la visita de un hombre de radio también, que es Humberto Bartoluzzi. Gracias por acompañarnos, Humberto. Buen día. No, les agradezco a ustedes porque hoy es un día muy importante para toda América, para todos los pueblos originarios. Y para mí sobre todo, te juro por Dios que cuando vos leíste eso, a mí me corrió un frío por el cuerpo, y ahora más todavía, porque recién esto último que has leído, que tiene que ver justamente con cuando ya es atrapado, quiero explicarle a la gente que yo soy tataranieto de Pumer. Entonces, justamente ahí cuando se le comunica a Roca y todo que han salido victoriosos de esa avanzada a los toldos de Lebucó, ¿no es cierto? Pero a mí todavía más me lo siento porque justamente en enero fue llevada mi bisabuela presa desde Lebucó a Bahía Blanca en un carro del ejército hecho como una jaula, y con otros chicos. Los ancianos y los conas habían sido exterminados prácticamente todos, quedaban muy pocos que llevaron prisioneros y todos fueron caminando hasta Bahía Blanca. Los ancianos y ancianas morían en el camino. Y justamente en enero del mismo año, 1879, mi bisabuela fue alojada en el hotel de inmigrantes que estaba en Retiro, no el que está en Puerto Madero, ese fue posterior, y mi tatarabuelo llevado a Martín García preso. Inmediatamente a los pocos días mi bisabuela fue regalada a una familia de italianos de apellido Braira, que utilizando el documento de la hija muerta por epidemia de fiebre amarilla, como regalaban los indios los miércoles y jueves de ese año, fue regalada como si fuera a regalar un perrito, como ahora logré un documento del INAI que me mandaron y que dice en tenencia y custodia. No, con el nombre anterior, eso es bueno porque a veces discutíamos incluso con los indios el tema Luanier, o sea, Guanaco Zorro, que pasó a ser desde ese momento Magdalena Braida. Y ahí en el informe también me dice de aproximadamente 6-7 años de edad. Así que bueno, a mí esto que vos leíste me llegó muy profundo, porque es como verlo, lo sentí tan adentro que te digo que me siento todavía como compungido, como nervioso de escuchar eso, porque yo estos informes que vos tenés... Estos son los partes Claro, los partes del ejército, yo no los tengo. Yo tengo la parte de los indios, ¿no es cierto? Los informes que ellos tienen. Claro. Este libro nunca jamás lo vi. Lo único que sí yo tengo... Porque ahí está el documento, ¿no? Vos imaginate que esto está hablando en el anterior que vos leíste, sí, hablaba de octubre. Sí. Y después, anteriormente, el 25 de julio o 24, bien exacto el día, sí, no me lo acuerdo de julio del 78, mi tatarabuelo y Baigorrita, sí, y habían firmado el Tratado de Paz para que esto no sucediera, y se comportaban todo perfectamente. Y ahí cuando dice que ellos fueron, sí, claro, fueron a buscar las cosas que ellos habían pactado con el gobierno, porque ellos habían pactado con el gobierno una entrega de sí, ciertos víveres y cosas. Fueron a buscarlo y ahí directamente el ejército le da la voz de alto de que están arrestados. Claro. Y bueno, y ahí hacen una masacre y después siguen cuando invade Arracero directamente a la toldería. Ahí fue un desastre, ¿no? Que mi bisabuela
Te voy a contar una pequeña cosita. Mi bisabuela contaba de los amiguitos, cómo eran muertos los chicos, ¿no? A tiro de Remington, y que un amigo de ella lo vio cuando ya la habían atrapado y un soldado la llevaba colgando, que se zambulló dentro de una osamenta de vaca media podrida para ver si se salvaba entre las costillas. Nunca supo ella si se salvó o no si se salvó. No. Pero esas cosas, ¿no? Bueno, realmente es algo impresionante esto que vos decías y lo que ocurrió, que sobre todo eso, lo que ocurrió. Y bueno, yo les agradezco a ustedes que se hagan tanto, o sea, que hagan eco de esta problemática del 12 de octubre, porque es una problemática, ¿no? Realmente que no sé si algún día se va a solucionar. Vos tenés preparado un temita, ¿no es cierto? Yo le aclaro a la audiencia, yo lo que estoy leyendo son los partes del ejército en aquel momento, este libro que tengo sobre la mesa de trabajo, que lo comparto con todos ustedes. Y acá, antes de ir al tema, ¿sí? Cuando yo dije Pumer Rosa, ¿estamos hablando de Mariano? No, Mariano era Mariano sí. Rosas, ya. Pero era... Lo que pasa es que, te cuento, porque eso, bueno, ahí hay un punto importante. Todos los que eran de la dinastía Ñer, sí. Era Painé Ñer, sí. Eran los zorros, sí. Todos pasaron luego a tener como apellido, siguiendo al nombre, porque el indio no tenía apellido, se le ponían a veces 2, 3 por un animal o alguna cosa que lo querían referir al hombre, ¿no? Pero entonces todos pasaron a ser Rosas desde ese momento. Y hoy tenemos montones de Rosas allá que tienen por la herencia del único que estaba bautizado, que era Mariano Rosas, que era, en realidad, el nombre de él era Panguitrus Ñer, zorro cazador de puma. Claro. Y también en algún lado figura Panguitrus Ñer Rosas. Claro. Y bueno, ya ahí a todos los que quedaron, por ejemplo, hoy viven mucha gente todavía que son descendientes, Amonao Rosas. Y Mariano andaba por estos pagos, por aquí estaba Mariano. Mariano Rosa. Mariano fue antecesor. No, ya sé, pero digo, estuvo acá donde estamos nosotros, en estos pagos. No sé si acá, lo que sí, el Virrey del Pino estuvo preso, en el casco de la estancia de Rosas. Ahí es donde vino, ahí lo trajeron. Exacto. ¿Vamos con el tema? Ahí está. Bueno, tenemos la visita, cosa que agradecemos, de el director de Cultura, de nuestro director de Cultura, profesor Alejandro Cortés. Buen día, Alejandro, gracias por acompañarnos en este día. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, a la mesa, a la audiencia, y compartir este momento acá con el amigo Bartolucci. Muchas gracias. Bueno, con gente de mucha tradición, ¿no? O ligada a la tradición de nuestro pueblo. Seguramente. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia, que en este día nos acompañes en la mesa de trabajo, y como decía hace un rato, también a Natalia, que es nuestra compañera, que compartimos esta radio y este tiempo de estar con nuestra audiencia también. Para recordar, ¿no? Porque no lo dijimos en un comienzo, hay gente que dice 12 de octubre y lo pasa por alto, es a partir del 2010, si mal no recuerdo, el Día de la Diversidad Cultural Americana, antes llamado Día de la Raza, ¿no? Es un poco recordar otra parte de la historia que tal vez no estaba tan recordada y que hace un par de años se empezó a reflotar. Y sí, un poco es recordar y aclarar como lo hacías vos, porque, por ejemplo, tuvimos el feriado del día lunes, y por ahí pasa el feriado y no se sabe ni por qué, ¿no? Sí, en realidad los feriados son interesantes porque marcan la posibilidad de un descanso a veces, ¿no? En la vertiginosidad del mundo de hoy son interesantes, pero la política de feriados largos en parte atentó contra el tradicional calendario de las efemérides en cuanto al sentido que tenía y a lo que se recordara, se celebrara o se festejara, ¿no? Porque
se ha ido perdiendo la dimensión del contenido histórico, en general de las efemérides históricas, para poner el acento en otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con lo turístico. Pero bueno, esas son cuestiones son decisiones que se toman y que se van construyendo también con el tiempo, y bueno, y la gente recibe eso. Entonces, un poco eso, los fines de semana largos, y fundamentalmente cuando las efemérides quedan atadas a esos fines de semana largos, bueno, prima lo turístico, o el divertimento, o el esparcimiento y el descanso, que también son cuestiones interesantes, pero el sentido de por qué se genera ese feriado o ese feriado puente o esos días de descanso extras que tenemos a lo largo del año se pierde, porque, bueno, pero también porque hay todo un proceso por detrás que es un poco responsabilidad de todos a título de comunidad, que tiene que ver con concientizar, con volver a poner en valor, con reforzar contenidos, con dar a conocer cuestiones que en este caso, por ejemplo, que hacen al proceso de expansión geográfica que se va a dar en el siglo XV, cuya consecuencia quizás más importante fue esto que se conoce como encuentro, ¿no? Entre un modo de civilización, un modelo de vida, que era el modelo de vida de Europa, que viene a través de la península española, y bueno, y el modo de vida que estaba imperando acá en relación a las comunidades aborígenes, que en un determinado momento, bueno, se produce este cruce, y bueno, ahí es donde empieza lo interesante de esto, que es analizar, bueno, cómo fue ese cruce, ¿no? Y en qué condiciones se dio, y qué características tuvo, y qué consecuencias trajo, para mí, más que irnos a los extremos, porque en general nosotros a veces en la historia nos vamos a los extremos, porque pasamos de ensalzar un acontecimiento a irnos al otro extremo totalmente contrario, y yo creo que hay todo un contexto en el medio que tiene que ser explicado, y que además no es un invento nuestro, no es un relato, es hecho histórico, son acontecimientos comprobados científicamente, que tienen que ver, Cortés, bueno, con dos modos de vida distintas. Porque si te sigo haciendo hablar, me voy del estudio. Pero ¿cómo? Sí, puede hablar. ¿Te das cuenta? Porque primero, no acepto nada de estas cosas que vos decís, por este motivo. Quiero aclarar un punto. Hoy, 12 de octubre, es un día de duelo. Es de duelo, porque desde toda América, desde la Antártida hasta el Antártico, porque los españoles acá vinieron a invadir. Es como si a vos en tu casa te entran, te sacan, te dicen, esa casa es mía, y vos ahora vas a trabajar para mí, y si no haces lo que yo te digo, te mato. Esa es la única realidad. No estoy hablando yo, habla el pueblo originario, porque antes de venir acá le pedí al Dios Padre que me iluminara el razonamiento y me diera palabra, Dungún, para poder tener en claridad lo que uno piensa y dice. ¿Qué ocurre ahora? Porque ustedes a mí me van a ver que vivo como viven ustedes, perfectamente amalgamado con un sistema perverso que sigue marcando, por ejemplo, pobreza, discriminación, tremendas cosas. Y hoy la ONU justamente nos mandó un artículo donde la Argentina es uno de los países más complicados en el tema de por ejemplo, la discriminación y la falta de ley y justicia por los pueblos. Los utilizan para salir en los periódicos, lo utilizan para salir en la televisión, muestran la pobreza, pero por esa pobreza, por esa falta de medicina, de todas esas cosas, no hacen nada. Y nosotros también somos culpables, porque yo también llevo sangre europea, pero yo me siento, porque he vivido con ellos y comprendo ahora cómo no van a esos 45 millones de muertos nada más que por la ambición europea y por ese avasallamiento, esa invasión. Porque hay que entender esto. Si no entendemos esto, no entendemos nada.
invasión. Nadie puede invadir otra cultura, otro pueblo, masacrándola. Nadie puede venir con la espada y con la cruz. Soy cristiano y a veces voy a misa, pero las barbaridades que cometió la Iglesia, como la Santa Inquisición y todas las cosas, están presentes. Entonces, la única manera que nosotros comprendamos esto, que es así, decir, señores, no es el día de la diversidad cultural, no es el día de la América que crece, que bla, 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 es un día de duelo. No lo van a hacer, se sabe que no lo van a hacer. No lo vamos a hacer, porque nosotros vamos con el sistema, la platita, el figurar en el podio, un montón de cosas, que eso el hombre originario no lo tenía. Acá no solamente nos introdujeron, le sacaron su forma de cultura, le pusieron vicios, el individualismo, la super soberbia y vanidad, la envidia que en España hacía estrago. Y otra cosa, los vicios. Hoy nos quejamos de los drogadictos. Ay, la cocaína, la heroína. ¿Y quién trajo el aguardiente? Si bien ellos hacían unas bebidas como el pulco, la chicha y todo eso. ¿Quién les inculcó todas esas cosas? Los invasores. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos conciencia de eso, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos hablando que esto y que lo otro y así, porque nos conviene, porque vos conservas tu puesto, él el su puesto, todos tenemos eso. Pero tenemos que ser conscientes, aunque tengas que defender lo tuyo, vos tenés que comer todos los días, yo lo entiendo. Pero también los otros tienen que comer todos los días. Y no tienen que estar con hidropesía, los chicos, un vientre así, y unas patitas flaquitas así, y van las cámaras. Ahí vienen las crónicas, TN, lo toman a los ranchitos, a la miseria. Por ahí le tiraron unas migajas, como a ese perro muerto de hambre que vos lo tenés. Imagínate si hacen con los perros, que los tiran por todos lados y hay perro desparramado. Y hacen con los cristianos, no con los cristianos, con los seres humanos lo mismo. Porque se van de ahí, se olvidaron de todo. Nadie pone el cuerpo ahí. Solamente ahora en estos momentos, por ejemplo, tenemos los mapuches en Chile que se han puesto firmes. Ahí hay unos cuantos presos. Acá en la Argentina hay un montón de gente que lucha por el fracking para extraer el petróleo, porque eso contamina las napas acuíferas, está comprobado. Por el tema de los pozos petrolíferos, de los desechos que se tiran en lagunas y que los animales quedan pegados. ¿Nosotros qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos? Si el carnicero mató al otro porque era defensa propia. Es aterrorizante el tema. Por eso, yo parto de esta base. Si no, para mí hoy es un día de duelo. Así, de duelo. Y por favor, les pido, si ustedes van a preguntarme cosas o lo que sea exclusivamente sobre esto. No mezclemos la parte educativa, porque yo también me eduqué mal. Yo fui a una escuela de doble escolaridad alemana. No me fui a una escuela rancho, me eduqué en un colegio súper, pero de chiquito me dijeron que los indios eran salvajes, que andaban desnudos. Y todo es mentira. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde me eduqué? No, ¿sabes qué pasa? Que me eduqué en un sistema europeo, ¿no es cierto?, donde dejaba de lado todos los demás. Y después lo comprobé, claro. La parte europea de mi familia seguía ese sistema. Mi abuelo un día casi se cayó de una lancha porque vio que su nieta, la rubia de ojos celestes, estaba con un morocho de pelo duro. Entonces, ahí está. Entonces yo observaba todas esas cosas. Decía, así que la cosa viene así. Bueno, entonces, muchas veces hasta mi nieta me decía, pero abuelo, ¿vos por qué hablas tanto de los indios? Porque, querida, mis parientes italianos, no tengo españoles, mi señora es descendiente española directa, mis parientes italianos,
ya están defendidos, ¿me entendés? Mis parientes italianos trajeron esa cultura que establecieron acá y están tan salvaguardados. Pero los otros pobrecitos, las que voy a visitar yo, a la colonia Emilio Mitre, Alborzoro, Santa Isabel, me doy cuenta que están desprotegidos. Totalmente. Sigue la misma conquista del desierto, que fue el río Salado, el Chadileubú. Estamos en una lucha constante porque Mendoza le cierra por el Niwil las compuertas y no corren un hilo de agua. Total, ¿para qué quieren? Que se mueran esos indios de miércoles, dirán. ¿Te das cuenta? Y yo veo que son seres humanos extraordinarios, mejores que los que tenemos en todos lados de acá. Gente humilde, gente buena que se brinda de corazón, ¿no es cierto? Que se brinda de alma y que nunca jamás haber tenido, sí, porque no nacen debajo de un repollo, ¿no es cierto? Y entonces, esa gente que no tiene protección, y esa gente que a veces va a la escuela y le dice, no, espere, no hay cupo. Y entonces yo voy y averiguo cuando voy, ¿por qué no entró fulanito que ya tenía que entrar? No, porque sabe qué pasa, que está fulano de tal que no hay más cantidad y entonces... Pero ¿cómo no lo había notado antes? Sí, pero es... Para hacerte así, es rubio. Estamos. Bueno, a ver, Humberto Bertolucci que nos está visitando y bueno, su postura desde quiero aclararte sí. esto, no es una postura. No, bueno, pero ¿entendés? No es una postura, es una realidad. La verdad no tiene remedio. No tiene remedio. Ese es el problema, porque pero decir la verdad, no, ¿por qué nunca decimos la verdad nosotros? Nunca decimos la verdad. No hay un político que diga la verdad. Voy a hacer y no hace. ¿Y sabés qué? El problema es el siguiente. Y eso lo aprendí de los alemanes, justamente. Porque también se aprende, porque uno quiere aprender, Los indios viven hoy igual que nosotros. Sí. Porque les gusta aprender, les gusta avanzar como siempre lo hicieron. Mirate eso de lo desnudo. Yo tengo un libro que se llama Los rostros de la tierra, donde están todas las mujeres vestidas con buenos vestidos, los paisanos, los indios que ya se vestían como gauchos, todo un montón, y no he encontrado a nadie desnudo, nada más que saqué la foto de Pincel cuando le dijeron, amigo, póngase con la lanza, estaba flaco y desnutrido, que le vamos a sacar una foto. Esa publican. No la publican a la de Martín García, que está con el poncho, ahí con el perro, cuando vino Florentino Meguino y le hablaba del progreso, bla, 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 y entonces él le dijo, amigo, hágame un favor, mire, acá quedó harina, porque habían estado, ¿no? Usted que habla del progreso, ¿por qué no junta toda esa harina y me hace una semilla? Porque esa semilla va a servir para plantarla y va a ser una plantita y se va a reproducir. ¿Qué hizo Meguino? Se fue. Porque lo mató. Sí, no, lo de la desnudez, Mariano Rosa se dice Mansilla, cuenta que cuando fue a visitar a Mariano Rosa, estaba de poncho inglés, Mariano Rosa, pues tenían... Esas son misceláneas, claro, ¿viste? pero usaban la ropa de gaucho después. Seguro, de Catriel, compraban. Sí, claro. Yo te he contado cosas de mi tatarabuelo, que por ejemplo perdió una vez una villa de la cabecera de un basto y se le pidió al padre Donati, que era capellán del ejército de Mercedes, que después al final salieron de ahí para matarlo o para aprisionarlo. Y él pues se llevaba re bien y había aprendido a escribir, que tiene una letra, yo tengo cartas de él, mejor que la mía, ¿no? Y le manda, padrecito, me hace el favor, si va a Buenos Aires, hágame hacer esto, porque esto no es de la platería de nosotros, esta es una platería más sofisticada. Y bueno, la platería de los Tanos. Claro, la platería de Buenos Aires, ya con cinceles, viste, todas esas cosas. Pero lo que pasa es eso. Entonces, a mí en la escuela, por ejemplo, yo decía de los alemanes, ¿cuántas veces en las charlas, y así que venían algunos, decía, para contacto, bla, bla, bla? Y yo decía, qué extraordinario, qué gente. No Hitler, porque era un loco, pero sí, gente. Bueno. Me parece bárbaro.
el campo de la historia en tanto ciencia, que es lo que yo conozco. No estoy sentado en respeto y me parece que el planteo de Bartolucci es altamente respetable y lo respeto y comparto mucho de lo que dice. Gracias. Pero un poco lo que yo estaba diciendo es que la desnaturalización de estas fechas o las efemérides o lo que fue el calendario de las efemérides con todos los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo, en parte se ha ido desnaturalizando porque es cierto, se ha ido poniendo el acento en cuestiones más superficiales y hasta turísticas. Con Jorge a veces cuando hemos organizado algún evento hemos discutido en el buen sentido de que qué hacemos o vamos realmente hacia actividades que busquen la raíz misma, el origen mismo de ciertas actividades que tienen que ver con la tradición, o hacemos un espectáculo turístico. Y yo nunca fui partícipe de esas posturas, pero bueno, también entiendo que en la historia las posturas y los planteos y los relatos son muy diversos. Yo no soy un especialista, acá Bartolucci sabe obviamente años luz más que yo en conocimiento por ahí de cuestiones, en cuestiones de pueblos originarios. Yo no lo soy, pero sí creo que por ahí rescatar algunas cosas, que en el sistema, para mí la educación y todo el proceso de concientización tiene mucho que ver. Y es cierto que a veces se construyen posturas y se construyen relatos porque no han sido alimentadas, o porque han sido alimentadas a partir de un relato que ha buscado y ha tratado y a veces ha logrado imponer una mirada de las cosas, una sola mirada de las cosas. La particularidad que tiene para mí la historia como disciplina científica es esta posibilidad de generar espacios amplios y que es muy diversa. Yo, si bien no soy un especialista, en algún momento he leído los cuadernillos del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, y tienen interesantes cuadernillos, por ejemplo, en donde analizan y ponen sobre la superficie, sobre la base de hechos históricos concretos, con fundamentación científica, de la red y de la trama de conexiones comerciales que había entre los caciques boroganos y los comerciantes, digamos, podemos llamarlos españoles, y que manejaban toda la red de comercialización que conectaba en la región pampeana con la región central de Chile. Y ahí uno en donde empieza toma dimensión, por ejemplo, o leer detenidamente una excursión a los indios ranqueles, por ejemplo, y ver toda la dinámica económica, todo el circuito comercial y toda la imbrincación que había entre unos... ¿Te puedo cortar un cachito? Entre unos, sí, si me permite terminar con la idea, entre unos y otros. Entonces, lo que yo planteo, yo no me paro ni de un puesto, ni desde un cargo, ni desde ningún título. Lo que digo es desde mi conocimiento de la historia, como docente, como profesor, que lo interesante de esto, lo interesante incluso de esta mesa y de esta posibilidad que tiene la radio y este micrófono, es de poner sobre la mesa la diversidad de posturas posibles y existentes para poder realmente saber, en la medida de lo posible y haciendo todos los esfuerzos posibles, como bien dice Bartolucci, la verdad sobre ese acontecimiento, sobre esa historia que empieza también a partir de ese hecho que es el descubrimiento, que es toda una discusión en no es un descubrimiento, bueno, es una llegada. Los contenidos de la historia en términos de enseñanza han avanzado mucho en eso. Entonces se discute, bueno, fue un descubrimiento, es un encuentro, y se analiza la palabra, porque uno dice, bueno, eso está, y eso es lo interesante para mí del tema, es realmente el buen debate sobre la base de las diversas posturas, pero para realmente llegar a la verdad más a la verdad más próxima, porque bueno, en todo caso podrá aparecer alguien en el micrófono que me puede discutir a mí que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es relativa. Pero si usted me permite, lo interesante de esto, y a mí y que me parece interesante y que para nada me molesta, y al contrario, porque respeto mucho su planteo y su posición con respecto al tema, es eso, la posibilidad de, bueno, empecemos a generar espacios en donde sobre la base de la diversidad cada uno pueda plantear esas propuestas y acercarnos en lo posible a una verdadera historia o un relato real de muchas cosas que pasaron,
que muchas son trágicas y realmente son increíbles que hayan sucedido y que hayan recibido a lo largo de todos estos años del amparo de los gobiernos, de los organismos internacionales, de un montón de cosas. Pero primero yo lo que haría es no meterme, yo lo que diría es que yo no me metería en ese camino desde esa cuestión, desde los conceptos actuales, sino ir realmente a la fuente, como dice usted, a la verdadera fuente, a las escrituras, a las cartas que usted puede tener de su familiar, bueno, ir a eso, y a partir de ahí volver a armar el hilo del relato. Es que nadie quiere armarlo, ahí está el problema, porque hay una cosa, por ejemplo, él lo dijo, Alejandro dijo bien, lo importante es la educación, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y nosotros crecer. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Con el tema de los historiadores, muchas veces toman de otros libros a cosas así, pero no sé por qué, siempre se ponen del lado de uno. No hay que ponerse del lado de uno, no, de nadie, ni del indio, ni del originario, ni del español. Por eso yo decía cuando dije tu postura, con todo respeto. No, pero yo no tengo una postura. Pero esperá, déjame terminar. Sí. Con todo respeto, porque, bueno, está muy bien lo que vos nos estás relatando, porque hay muchas cosas que vos conocés, ¿no? De tus familiares, Ranqueles, que tenés el contacto directo con ellos, vas y conversás en la cocina tomando mate como lo hacemos ahora por ahí, que nosotros no lo conocemos porque por ahí en los libros no está, pero déjame terminar un poquito, pero tenemos la posibilidad de que vemos que estamos avanzando, porque tenemos la posibilidad de tener esta radio que es cultural y que podemos estar sentados acá nosotros, sí, no discutiendo, conversando justamente de este tema, que si nosotros no tuviéramos estas posibilidades, por ahí no lo podemos hacer, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Lo que pasa, te quiero decir algo con respecto a eso. Todo esto que uno plantea está bien, pero esto se planteó siempre, ¿me entendés? Sí. O sea, la revisión histórica, todo eso. El tema es el siguiente. ¿Por qué yo tengo que después ir al Archivo General de la Nación o del Ejército, al cual me baso mucho, y me encuentro que todo esto, ¿cómo? Esto no es así, el otro no es así. Y entonces, y este libro que me dieron, que habla sobre la vida de Urquiza, el otro sobre la vida de Rosa, ¿cómo? ¿Y cómo no coincide esto que está acá anotado, salvo las batallas, ¿viste? Y todo eso. Entonces quiere decir que el historiador ya se puso del lado de uno. Entonces no sirve la historia, porque el relato exacto de algo, en los archivos de India, por ejemplo, que tienen los españoles, hay montones de sucesos que la gente desconoce totalmente, desconoce los barcos que se le hundieron cargados de oro porque la ambición era súper, otros se los robaban los ingleses que eran piratas, en fin, claro, todas esas cosas que entonces la gente cree en cositas suaves. Hay que buscar ese fondo y desgraciadamente muchos historiadores y los que dicen las verdades están perseguidos. Un señor de la historia argentina es Osvaldo Bayer, para mí. ¿Pero qué? Hasta preso lo metieron por hablar de Rauch. Fue a Rauch a hablar de Rauch, el asesino de indios, ¿no es cierto? Que tenemos un pueblo. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Dónde estamos? Este hombre traído de importado para matar indios. Y cuando le dijo a todos, al otro día los descendientes de Rauch, que tienen sus campitos, porque vamos a aclarar el punto. Buenas estancias, ahora tienen otros apellidos, otras cosas. Preso el hombre. Estaban los militares, está bien. Así que...